Jorge trabaja en el aeropuerto de Fuerteventura y él siempre ha sido un enamorado de los aviones. Bueno, de los aviones y de cualquier vehículo que corra más de 100, pero sobre todo de los aviones. Estamos en el aeródromo del Jarde. Aquí es donde he podido cumplir un poco el sueño de poderme montar en un avión y volar. Es una sensación fantástica y es una sensación única. No se espera nada, está viniendo. Venga, hacemos el prevuelo. David es mi instructor de vuelo y bueno, estuvimos hablando de darle una sorpresa a Tamara, de que pudiera volar ella también. Y bueno, por ese motivo pues he venido antes para poder preparar el vuelo, para poder preparar la sorpresa y bueno, pues para que pueda tener esa sensación de volar que es fantástica. Siempre está intentando convencerme pues, de que vaya, que lo pruebe, que me va a encantar y demás. Y yo la verdad es que tengo muchas ganas, pero siempre me acabo liando con una cosa o con otra y al final todavía no lo he probado. Como sé que te gustan mucho los paisajes, te gusta verlos de arriba, atención. Vas a volar. ¡No me lo puedo creer! Favorita que rompes en mi boca, melón y mandarina. A ver, que yo quiero ver esto, que me da un poco de miedo. ¿Estás preparada para volar? Sí, bueno, a ver qué tal se da. Venga, pues los cascos y para adelante, que estoy muerta de ganas. ¡Ah, qué emoción! ¡Para adelante! Volar ha sido, en fin, es como la libertad, parece que tienes alas, parece que estás corriendo y de pronto te elevas. Es como cuando sueñas que vuelas, pero despierta. Me ha encantado muchísimo.